Hola, ¿qué tal, estimados lectores de Revista Factum? Este día estamos con el doctor Rodolfo González. Él es ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y vamos a hablar con él acerca de, este conflicto institucional democrático salvadoreño provocado precisamente por la pandemia de la COVID-19. Este hilo de decretos legislativos y decretos ejecutivos que se han estado promulgando en estos últimos 2 meses desde la Asamblea Legislativa y desde la Presidencia de la República, que han derivado en medidas muy específicas como cuarentena domiciliaria obligatoria y otras medidas incluso que se han estado ejecutando desde el gobierno. Doctor, un gusto tenerlo en Revista Factum. Buen día. Buen día, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Doctor, quisiéramos empezar por lo último, por la sesión plenaria del día de ayer. Los diputados le dicen hasta aquí al gobierno sobre sus peticiones de prórroga del decreto 593, que precisamente es el que contiene la ley de emergencia, que es sobre la que ha descansado mucha actividad del gobierno de la República en estos 2 últimos meses. Si bien es una ley, digamos, que ha abarcado más allá de que un tema de cuarentena domiciliaria obligatoria, puesto que ha activado un sistema de protección civil, activado a la Defensoría del Consumidor, habla incluso de cómo de los despidos en los trabajos en el comercio, cómo va a estar regulado. Es quizás lo más completo que se ha tenido en estos 2 meses, pero hay un hasta aquí. Y los diputados vienen y dicen, hay que darle un enfoque a una nueva ley, porque la emergencia continúa, obviamente, pero se necesita una nueva ley con enfoque sanitario, más sanitario que punitivo. Y eso es llama mucho la atención, doctor, precisamente porque parecería que en estos 2 meses no hemos estado teniendo ningún enfoque sanitario en cuanto a los decretos promulgados desde la Asamblea y del Gobierno de la República. Bueno, Fernando, si hablamos de la normativa que teníamos a mediados de marzo vigente, teníamos un Código de Salud y teníamos una ley de protección civil que regulaban algunas cosas, digamos, algunas competencias importantes sobre las cuales luego podemos profundizar. Y un artículo de la Constitución que habilita, eso viene desde 1983, que cuando se da una situación de catástrofe, calamidad, graves perturbaciones del orden público, guerra, etcétera, situaciones excepcionales, se pueden limitar ciertos derechos constitucionales para permitirle al gobierno que disponga de mejores herramientas para afrontar la situación excepcional. Efectivamente, el 14 de marzo la Asamblea aprobó 2 leyes nuevas, adicionales a la de protección civil y al Código de Salud, que fue el decreto 593, por el cual se declara estado de emergencia en aplicación del artículo 24 de la Ley de Protección Civil. Ahí dice claramente que quien decreta el estado de emergencia es la Asamblea Legislativa y se activa una comisión nacional donde están los gobernadores departamentales, está el director de Protección Civil, están los municipios para resolver la situación en todo o parte del territorio nacional donde se esté dando la situación, digamos, de crisis. Y también se aprobó el decreto 594, que era un régimen de excepción, aunque le pusieron otro nombre, le pusieron Ley de Restricción Temporal de Derechos. Importante, es muy importante esta intervención de la Asamblea, yo la valoro mucho, la del decreto 594, porque no obstante que la Constitución permite limitar 7 u 8 derechos, la Asamblea, un cuerpo colegiado, plural, deliberante, muy diferente de cómo opera el Consejo de Ministros, hizo una valoración y dijo, para esta situación y a la vista de la información que tenemos, solo se justifica restringir 3 derechos constitucionales. La libertad de tránsito. Siempre aclaró la Asamblea que el derecho de los salvadoreños que están fuera del país para retornar nunca se suspendía. La libertad de tránsito, el derecho de reunión y el derecho a fijar el domicilio propio. Digamos, en una situación de catástrofe, pues
puede llegar la fuerza pública y decirle a una familia que se salga de su casa porque hay que afrontar ahí la situación. Con estas 4 leyes estuvimos un mes, desde el 14 de marzo hasta el 13 de abril. Luego la Asamblea ya no prorrogó la ley de restricción temporal de derechos, el régimen de excepción no ha habido, y hemos tenido presumiblemente hasta mañana, hasta el 16 de, bueno, estamos a 15 y el 16 de mayo sería, por lo que han dicho los representantes de los distintos grupos parlamentarios con capacidad de tomar decisión, tendríamos la ley de emergencia. Y, bueno, se aprobó recientemente el 4 de mayo una ley de cuarentena, ¿no? Porque la Sala de lo Constitucional había señalado que muchas de estas restricciones que se venían haciendo a los ciudadanos que andan en la calle se estaban haciendo con base en decretos ejecutivos, y los artículos 12 y 13 de la Constitución son muy claros que para restringirle de libertad a cualquier persona solo puede hacerse con base en una ley, y ahí ley no se está refiriendo a un decreto ejecutivo sino a un decreto de la Asamblea. Correcto. Así estamos. Parece que hasta el 16 llegaría la vigencia de la ley de emergencia, hasta el 19 la vigencia de la ley de cuarentena, y ahora los diputados están discutiendo una situación de posible aprobación de una nueva ley en la que se estaría regulando, pues, de alguna manera el retorno, la reapertura, no lo sé cómo lo van a regular, de la economía, siempre manteniendo las condiciones sanitarias para evitar, pues, que el contagio se siga produciendo. No queremos que esto vaya ingresando, vaya ampliándose el número de contagios, todo lo contrario. Y también dijeron que querían, algunos diputados, que querían seguir corrigiendo algunos abusos del Ejecutivo, concretamente el tema de la limitación de una persona para que vaya a un municipio distinto a donde reside, y la limitación por días para ejercer su libertad de tránsito y su libertad de comercio. Bueno, veremos qué pasa entonces en los siguientes días. Entiendo, doctor. Y esa mención que hacen los diputados sobre la necesidad de una ley con un enfoque más sanitario que punitivo, precisamente parecería que en estos 2 meses hemos tenido leyes bastante prohibitivas, bastante restrictivas, entendible precisamente porque es mediante la proximidad de persona a persona que se transmite el virus. Sin embargo, ha habido denuncias, se ha incluso internacionalizado la situación salvadoreña de cómo ha habido ciertos excesos en la ejecución de estas restricciones, excesos de parte de la fuerza pública, pero excesos también en estos decretos ejecutivos, precisamente como lo estaba señalando usted, que los diputados también lo han notado, estas medidas específicas de restricción de tránsito de municipio a municipio o por días, o incluso si nos vamos un poco más atrás, semanas atrás, doctor, lo que sucedió en el municipio de Puerto de la Libertad, en donde se pudo constatar rasgos de un toque de queda, cuando en ningún momento en estos 2 meses se ha regulado algo así. Efectivamente. Mire, yo al salir de la sala de lo constitucional a mediados de julio, me incorporé al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Bueno, ya era miembro, pero me adquirí calidad de directivo. Y esta institución a la que pertenezco, el Instituto Iberoamericano, ha emitido varios pronunciamientos en estos 2 meses. Y uno de esos pronunciamientos ha señalado lo que usted dice: la regulación proveniente del Ejecutivo en sus decretos ejecutivos y el comportamiento que se ha tenido en la calle por los agentes de autoridad, tanto policía como Fuerza Armada, le ha dado a la cuarentena un carácter no sanitario, sino punitivo, sancionador. Eso es evidente, porque en el Código de Salud, que ya venía vigente desde antes de esta crisis sanitaria, y además con base en un artículo de la Constitución que le dice que cuando una persona padece una enfermedad transmisible, para efecto con la finalidad de evitar la propagación de esa enfermedad transmisible y que se genere una epidemia, la persona
contagiada de esa enfermedad puede ser forzada a someterse a tratamiento. Así dice la Constitución. Y entonces está el aislamiento sanitario, está la cuarentena con fines sanitarios. Ahora, tanto en los decretos que han emanado del Ejecutivo como en las declaraciones del propio presidente, del ministro de Salud, del ministro de Seguridad sobre todo, se ha quedado en evidencia cuando dicen no salga de su casa, porque si usted viola la cuarentena domiciliaria y es sorprendido sin causa justificada, será llevado, se decía antes, a un centro de contagio, a un centro de contención, y ahí se puede contagiar. Pero si usted anda con una causa justificada, entonces no se le considera un factor de contagio para sus vecinos, para las demás personas. Claro. Es decir, ahí queda evidente que el motivo no es de tipo sanitario, sino sancionador. ¿Cómo va a ser que si yo llevo la carta de mi empleador no contagio a los demás? Pero si no la llevo, sí voy a contagiar a los demás. Y por eso la sala insistía en dos cosas elementales. Una, respetemos lo que dicen los artículos 12 y 13 de la Constitución. No se puede limitar la libertad personal de nadie si no es con base en una ley. Y la ley vigente que hemos tenido, ninguna, hasta esta ley de cuarentena, ninguna establecía que se iba a restringir la libertad de nadie por el hecho de andar circulando violando la cuarentena. Y dos, algo también muy elemental, para tener la certeza de si alguien es un factor que puede contagiar a otros, hagámosle la prueba. El test nos va a determinar con un alto grado de fiabilidad si la persona realmente puede contagiar o no, pero no hagamos suposiciones. La verdad es que la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional no ha sido cumplida por el Ejecutivo. Digamos que un problema formal se resolvió. En vez de que hubiera decretos ejecutivos habilitando a los agentes de autoridad a detener a las personas en la calle, ahora hay una ley, que es el decreto 639, esta ley de cuarentena. Pero el enfoque que siempre ha sido sancionador y no sanitario se ha mantenido y se sigue amenazando con ese sentido, ¿no? de sancionar. Ojo con esto, que ya no los 14 días de ver, según el criterio médico, el periodo de incubación y empezar a mostrar los síntomas, ni siquiera los 14 días, según la Constitución, restricciones a la libertad de tipo sancionatorio solo tienen dos plazos: 72 horas en la policía por alguien acusado de un delito, y transcurridas las 72 horas debe ser llevada ante el juez inmediatamente, y 5 días de arresto como sanción administrativa a alguien que comete una infracción no penal. Pero ya los 14 días, lo que quiero decir es que incluso ese plazo es mayor que los que están en la Constitución, razón de más para que se establezca en una ley, no en un decreto ejecutivo, y eso la verdad es que no se ha cumplido. ¿Y a usted qué le parece, doctor, el hecho de que en la misma ley de cuarentena se deja, si bien empieza como a caminar bien artículo por artículo, llega al punto de decir que no es el personal de salud en general el que va a hacer el test al infractor de ese momento de no mantenerse en su casa? Se lo va a hacer un médico. Ok, el test se lo hace un médico. Tiene que haber una respuesta en 12 horas, es un plazo para no mantener precisamente en detención ilegal a una persona, en una retención ilegal. Pero luego hay una parte en ese mismo articulado en que dice que incluso de salir negativo el resultado, el médico puede decidir enviarlo a un centro de contención a esta persona. O a su casa, sí. O a su casa. Ahora, sí, no deja ningún criterio, simplemente al criterio del médico, pero digamos, eso no quedará muy ambiguo, o en todo caso, ¿cuántas personas de estas 184, que por cierto hoy, este día viernes, anunció la jefa de gabinete que hay en este momento de ley de cuarentena y de decreto de cuarentena especial del gobierno, ya llevan 184 detenidos en centros de contención porque irrespetaron, no salieron de sus casas según el número de DUI que les tocaba, o no habían justificado.
se supone que bajo esta ley de cuarentena que está vigente, les tuvieron que haber hecho ese proceso. ¿Cuántos de ellos entonces estamos hablando de que hay 184 de verdad sospechosos porque estamos hablando de que salieron positivos en unas pruebas? ¿O qué habrá pasado? Nosotros, justamente en uno de los pronunciamientos del Instituto Iberoamericano, dijimos así explícitamente que ese artículo, creo que es el 8 de la ley de cuarentena, es inconstitucional. Es inconstitucional y viola la seguridad jurídica porque justamente no da parámetros claros para saber qué va a suceder. La persona viola la cuarentena y anda en la calle sin causa justificada, se le lleva a un lugar donde personal médico va a hacer la prueba, va a determinar y a ver si sale positivo o negativo. Pero esa parte donde deja al criterio y abierto, sin darle parámetros claros en la ley, se pudiera haber especificado de forma más detallada de qué manera se va a tomar la decisión de mandarlo a un centro de contención o mandarlo a su casa. Esa inseguridad jurídica efectivamente hace que el artículo sea inconstitucional. Y insistimos en el problema de la falta de claridad en cuanto a los criterios y de no estar regido por criterios de salud, sino por criterios sancionatorios. Es que solo falta ver las imágenes de estos del Estado actuando en estos 2 meses. Usted ve militares, más que policía, ve militares, no ve personal médico. Y cualquier reclamo que hace en cualquier centro de contención, las personas que están albergadas, lo que se le manda es a la humo y al ejército. No ve usted un enfoque de salud. Se dice, y repitiendo el discurso de otros países, así es, pero no lo vemos, que el personal de salud está en primera línea de ataque de la enfermedad en los hospitales, pero no lo vemos en primera línea en relación con las decisiones sobre a quién se va a aplicar o no la cuarentena. Entonces, ha habido un exceso, eso es evidente, y la sala va conociendo de algunos de estos decretos ejecutivos, también la ley, el decreto 639, ayer admitió 6 o 7 demandas, y va a empezar a iniciar un proceso de inconstitucionalidad para verificar si esta ley es o no contraria a la Constitución, pero lo que hemos visto es una confusión y de la ambigüedad se ha aprovechado el Ejecutivo para cometer verdaderos abusos en cuanto a la restricción de las personas. Alguna vez dieron un dato de alrededor de 4,000 personas que en 2 meses han sido detenidas, y claramente se ha excedido porque eso en alguna ocasión creo que lo dijo el ministro de Salud actual, que lo que sucede es que hay personas que llevan algunos días, pero cuando llevan a ese centro de contención a una persona nueva, las mismas autoridades ponen en contacto al que ya venía con el nuevo, y al que ya venía le vuelve a la cuenta, vuelve a ponerse en cero. Claro. Explícitamente lo dijo el ministro Alaví respecto de las personas que se fugaron del INDES, que fueron recapturados, y el lenguaje era como que fueran delincuentes, que fueron recapturados y llevados nuevamente, y su cuenta va a volver a empezar a cero cuando tenían esas personas, no sé si 30 o 40 días de estar ahí. Entonces, totalmente desenfocado y contrario a los derechos, y a dar lugar a estos abusos que se han señalado por organismos internos e internacionales. Entiendo. Doctor, también hay otra ley que digamos que parece que ya se ha olvidado, se ha salido del escenario, que es muy importante. Es el decreto legislativo 632, si no me equivoco, es la ley de protección de derechos de las personas durante la emergencia por la pandemia de la COVID-19. Y esta ley, que parecía mucho más completa, que incluso daba pautas de cómo ejecutar una cuarentena, de cómo sancionar, incluso se hablaba de multas económicas a los infractores, se hablaba de ya no más remisión a centros de contención, e incluso una lista muy específica de prohibiciones a las autoridades
para no violentar derechos humanos de los ciudadanos salvadoreños. Obviamente el presidente vimos que vetó esa ley. En la Asamblea Legislativa se superó por los dos grupos parlamentarios mayoritarios. No sabemos qué ha sucedido, si el presidente ya envió esa ley a la Sala de lo Constitucional, y si es así, pues no sabemos todavía en qué etapa de estudio va, pero digamos, esa ley sería muy importante, y precisamente porque emana de un mandato de la misma Sala de lo Constitucional, según los diputados de la Asamblea Legislativa, que cumplieron un mandato de la Sala en cuanto a se tenían que establecer restricciones, no, si bien para los ciudadanos, pero restricciones también para las autoridades, y esa ley está como congelada. En este caso concreto de ese decreto vimos una situación tan absurda como que el presidente vete una ley que reconoce derechos a las personas. Es bien absurdo decir y dar argumentos de que viola la Constitución. Me cuesta entender, es bien difícil entender la lógica que está a la base de un decreto de esa naturaleza. Efectivamente ya la Asamblea superó el veto, pero como el veto era por inconstitucionalidad, se manda a la Sala de lo Constitucional. Pero en ese decreto, efectivamente se daba cumplimiento a algo que ordenó la Sala. Vaya, hay una orden emanada de una autoridad, que es el ministro de Salud, que nos ordena a todos quedarnos en casa. Quien se sale y violando las reglas no incurre en un delito, pero está incurriendo en una infracción. Entonces la Sala dijo, si la Asamblea decide, ahí salieron los jurídicos de Capres diciendo que la Sala lo había ordenado. La Sala jamás ordenó, en ese punto concreto no ordenó. Dijo que si la Asamblea lo considerara pertinente darle un tratamiento sancionador, no como delito, sino como infracción administrativa, como una infracción de tránsito. Claro. Que lo sancionara, pero respetando, dijo la Sala, el principio de proporcionalidad. Y ahí basta ver cómo funciona la proporcionalidad en otros países. Entre privarlo de libertad y afectarle su patrimonio con una multa, pues obviamente la sanción de tipo patrimonial es más proporcional que la restricción de libertad. E incluso la Asamblea todavía lo llevó más allá y dijo, es que está muy crítica la situación como para afectar el patrimonio de la persona. Hubo diputados que propusieron trabajo comunitario que se realizaría al salir de esta situación de cuarentena. Es decir, la Asamblea en la discusión y en el producto final de ese decreto estaba cumpliendo no la orden de la Sala de sancionar, sino tomó la decisión de que sí tenía sentido sancionar, pero hacerlo de forma proporcional con una sanción que no fuera restrictiva de la libertad personal, ni siquiera del patrimonio. Y el presidente lo vetó. Es que volvemos al punto, es decir, usted toma todos esos decretos ejecutivos y legislativos y algunas actuaciones concretas y no encuentra un denominador común rápido, y ese denominador común es autoritarismo. Le digo que antes del decreto 593 del 14 de marzo que aprobó la Asamblea para establecer el estado de alarma, hubo un decreto número 11, 3 días antes del Ejecutivo, que pretendía el Consejo de Ministros establecer el estado de emergencia. El estado de emergencia. Cuando el artículo 24 de la Ley de Protección Civil es clarísimo que quien va a declarar el estado de emergencia es la Asamblea Legislativa. Es decir, ignorancia o una mezcla de ignorancia con autoritarismo, pero han salido de Capres unos decretos terriblemente estructurados y entonces sí, digamos que en parte de ignorancia, pero también hay una vocación autoritaria de querer imponerse sobre las reglas que rigen las relaciones entre el legislativo y ejecutivo, y ya no digamos el momento en que la Sala
emitió una orden el 8 de abril y al día siguiente el mismo día, el presidente de la República dijo que él no iba a acatar las resoluciones de la sala. Es autoritarismo puro, no tiene otro nombre. Uh-huh. ¿Y qué hay con los jueces, inspectores que envió la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, a los centros de contención para personas que habían solicitado, que habían recurrido a habeas corpus, y que pues estos jueces iban precisamente a entrevistar a estas personas? No se les dejó entrar. Sí, sí. Y eso ha sido sistemático. No ha habido bloqueo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero incluso creo que es mucho más grave, y usted lo podrá ilustrar mejor, el hecho de no dejar entrar a un juez en un recurso de habeas corpus, no permitirle la entrada y no permitirle el acceso a la persona que pretende ese habeas corpus. Teníamos 30 años de no ver eso, porque yo hice una investigación en la UCA para justamente mi trabajo de graduación de la licenciatura. Investigué con otro equipo, un equipo de compañeros, los habeas corpus durante los 12 años del conflicto, y se daban esas situaciones de un ejecutor preguntando por alguien desaparecido en un cuartel, y lo que lo amenazaban era que si preguntaba mucho se podía quedar ahí acompañando a la persona que había pedido habeas corpus. Teníamos 28 años desde el fin de la guerra, los acuerdos de paz, de que no se daban estas situaciones de expresas, explícitas, descaradas violaciones a una orden dada por el máximo tribunal de justicia del país, diciéndole al ejecutor que no lo dejan entrar. Yo le diré algo, así como usted recordaba este decreto que reconoce los derechos de las personas en esta situación de crisis, yo quiero retomar algo de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. La Sala le pidió a un Estado, que no sé si se lo ha mandado el Ejecutivo, de todos los centros de contención que hay en el país, y en cada uno de ellos, ¿quién es el responsable? Le voy a decir para qué ha pedido eso la Sala de lo Constitucional. Para cumplir con algo que la Sala dijo en algún momento, que por violaciones a derechos constitucionales hay responsabilidad civil, es decir, para indemnizar, y penal de los responsables de esas violaciones, los que las ordenan, los que las consienten y los que las ejecutan. Para eso lo ha pedido la Sala. Creo que había una cierta resistencia de no querer darle a conocer la Sala, porque simplemente a veces el policía o el soldado dice: estoy cumpliendo órdenes superiores, pero ¿órdenes de quién? Y la persona, por ejemplo, que es ingresada a un centro de contención, que padece una enfermedad crónica preexistente, su familia le quiere llevar los medicamentos, y por órdenes superiores, el que está en la puerta del centro de contención no le deja pasar los medicamentos. ¿Orden de quién? Eso de órdenes superiores no es nada. De manera que si en algún momento, como ha sucedido, la persona fallece, tal vez no por COVID, pero sí porque se le agravó una patología preexistente, ante la negativa expresa de permitirle que su familia le lleve los medicamentos, hay responsabilidad. Entonces, eso, en este momento, quienes ordenan y a veces quienes ejecutan, creo que no están pensando en las responsabilidades. Pero uno tiene que decirlo porque es lo que está en la legalidad, y lo ha dicho la Sala de lo Constitucional en su resolución. Es decir, establecer quién es el responsable de tomar las decisiones en cada uno de los centros de contención. Cuando se han dado abusos de que personas supuestamente violando la cuarentena, ha habido 2 casos en San Julián, ¿verdad? Claro. Que han sido lesionados o asesinados por policías o por soldados. ¿Quién dio esa orden? Etcétera. Porque no puede ser una situación de la selva con el argumento de que estamos afrontando una crisis sanitaria. El Estado de Derecho no permite ese tipo de cosas. Se supone que establecimos las bases para un régimen republicano, democrático y un Estado de Derecho en los acuerdos de paz hace 28 años. No podemos retroceder a situaciones
de salvajismo que vimos la última vez, con este nivel de salvajismo en la guerra. No puede ser. Doctor, ¿cree que todas estas acciones de alguna manera pueden ser denunciadas por las víctimas, por las familias de las víctimas, en el caso de personas que han resultado incluso asesinadas, como precisamente estaba hablando del caso de una joven en San Julián, la familia de la víctima, del joven que resultó baleado por un policía, la gente de los centros de contención a los que se les ha retenido ilegalmente por semanas? ¿Cree que todo esto puede acarrear, denuncias masivas hacia no solo los tribunales de justicia salvadoreños, y estoy hablando cuando todo esto pase, sino que a organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en todo caso empezar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Estoy seguro que va a pasar. Estoy seguro, y por lo menos la primera instancia internacional que yo conozco, de la que he tenido conocimiento, y que puede dar lugar a un juicio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya conoció una primera petición, creo que del IDUCA. La comisión tiene un procedimiento previo en el que pide un informe al Estado, pero luego toma una decisión de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dejemos de lado pronunciamientos de ONGs tan prestigiosas como The Process of Law Foundation o Human Rights Watch, y también de la declaración de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Correcto. Es decir, no sé qué más podemos esperar de pronunciamientos de vigilancia de organismos internacionales, pero instancias judiciales que pueden concluir en sentencias condenatorias que terminen estableciendo responsabilidad civil de tipo patrimonial y penal, estoy seguro que se van a dar, y son inevitables. Es decir, no somos súbditos, somos ciudadanos, y por las decisiones que se adoptan por las autoridades hay responsabilidad. Eso lo viene diciendo la Constitución desde 1950. Ahí está. Y cada vez hay más. Yo sé que de los varados hay personas que están documentando todos los perjuicios que están sufriendo, los gastos en que están teniendo que incurrir, e internamente aquí en el país la pérdida de su empleo, la quiebra de su micro o pequeña empresa que tenían, porque luego quieren reclamar un resarcimiento económico contra los responsables de tomar esas decisiones. Estoy seguro que va a pasar. Perfecto. Doctor, ha sido un gusto haber tenido esta plática con usted. Le agradecemos por ilustrarnos en toda esta cabal, como dijo en un principio, ¿verdad? Parece confuso, hay una gran confusión sobre a qué decreto le hacemos caso, o en qué momento o en qué número de decreto andamos, tanto ejecutivo como legislativo. Le agradecemos mucho. ¿En cuál tuit se dio esa orden? Nosotros, a veces los abogados hacemos la broma, ¿verdad? De que, miren, dicen que en el supermercado tal llegó un policía y le dijo a alguien que no está cumpliendo la distancia de 25 pasos, pero bueno, ¿dónde está esa norma? Busquemos el tuit, porque en los decretos ejecutivos y en los decretos legislativos no está. Estará en algún tuit de alguien. Claro, ¿no? Y hoy hay que estarse desvelando porque hay tuits que salen a medianoche con decretos, ¿verdad? No, pero eso sí vale la pena, creo yo, Fernando, aclararlo. El tuit no es un decreto. O sea, correcto. Cualquier funcionario puede decir algo en tuit, ordeno tal cosa, pero eso se tiene que formalizar en un decreto ejecutivo, legislativo, en una sentencia, en un decreto municipal. Por mucho que le encantaría a cualquier funcionario que sus tweets sean fuente de obligaciones para los ciudadanos, hay que llamar a las cosas por su nombre y decir que no lo son. Un tweet no es un decreto. Incluso la formalidad de la publicación en el diario oficial, pero eso es algo de hace años que se ha perdido. Sí, tiene usted razón. No, las barbaridades que han sucedido, ¿verdad? Que se sube un decreto, luego se ve que hay un error, lo bajan, claro, y luego lo suben con la corrección. Es decir, es una situación de inseguridad jurídica muy deplorable, la verdad, la que hemos estado pasando y seguimos pasando. Claro. Doctor, muchas gracias. Un gusto, gracias a ustedes. Y ustedes sigan pendientes de Factum. Hasta luego.